Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Como ustedes mismos lo eligieron en la encuesta que les dejé en la sección de comunidad del canal, les traigo en esta oportunidad a Woody de la película Toy Story. Este lindo muñeco me tomó un buen tiempo diseñarlo, sobre todo porque no había hecho antes una cabeza como esta, pero quedé muy satisfecha con el resultado. Espero que a ustedes también les guste tanto como a mí y espero que lo tejan y me cuenten. Entonces, para tejer a este Woody vamos a necesitar los siguientes materiales. Bien, entonces vamos a empezar por sus botas y para eso vamos a hacer entonces 11 cadenetas. Ahora vamos a tejer alrededor de la cadeneta. Por este lado vamos a tejer 10 puntos bajos y por este otro lado otros 10 puntos bajos para tener un total de 20 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer otros 20 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 20 puntos bajos pero en blow, es decir, por la hebra de atrás solamente. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y 8 disminuciones seguidas para tener un total de 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente: 6 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos, y así tendremos un total de 11 puntos bajos al finalizar la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar al color azul. Y para eso entonces vamos a dejar aquí la hebra larga sin cortar y vamos a tomar el color azul del pantalón, hacemos un nudito y lo vamos a enganchar en el siguiente punto en blow. Esta vuelta la vamos a trabajar en blow. Entonces aquí enganchamos el hilo azul dejando la hebra café a un lado por el momento, y ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta es tejer 10 vueltas de 11 puntos bajos, recordando que la primera de estas va a ser en blow y a medida que vayamos tejiendo vamos rellenando, pero tengamos en cuenta que solo vamos a rellenar firmemente las botas y la pierna la vamos a rellenar suavemente porque la idea es que mantenga la flexibilidad como vemos aquí y que se vean como las piernas del muñeco original. Entonces solamente vamos a rellenar firmemente esta parte y de ahí en adelante vamos a rellenar pero suavemente. Entonces les recuerdo que vamos a tejer 10 vueltas de los mismos 11 puntos bajos y la primera va a ser en blow y ya de ahí en adelante sí normalmente. Así llevamos entonces la pierna y antes de continuar con la parte azul lo que vamos a hacer es terminar la bota. Vamos a retomar entonces el café en este punto y entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a tejer
en las hebras que dejamos vamos a tejer 3 puntos bajos, luego un aumento, luego 6 puntos bajos y un aumento, y así vamos a tener un total de 13 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 13 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Tejemos 4 medios puntos altos, luego vamos a hacer 2 aumentos de puntos altos, luego 2 medios puntos altos, un punto deslizado, 2 medios puntos altos y 2 aumentos de puntos altos, y tendremos así al final un total de 17 puntos. Bien, ya tenemos así entonces la bota y simplemente pues vamos a proceder a rematar y esconder los hilos y ya tendríamos entonces la bota de Udi. Bien, ya llevamos así entonces el pantalón y vamos a retomar. Para eso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar aplastar esto de este modo para darle forma a la rodilla. Entonces, para poder hacer eso, en mi caso tengo que dar un punto extra. Ustedes pueden dar un punto o 2. Lo ideal es que quede de este modo para que podamos atravesar ahora 5 puntos bajos a través de los 10 puntos que tenemos. Entonces atravesamos 1, 2, 3, 4 y 5, y ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar y necesitamos tener nuevamente los 11 puntos bajos para seguir tejiendo la pierna. Entonces para eso lo que vamos a hacer es tejer por ambos lados de estos puntos. Entonces por esta primera hebra vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento, y por el otro lado vamos a tejer 5 puntos bajos, y así vamos a tener nuevamente los 11 puntos bajos que necesitamos. Bien, ya tenemos así entonces los 11 puntos bajos, y ahora lo que vamos a hacer es tejer 9 vueltas más de los mismos 11 puntos bajos, sin olvidarnos de rellenar suavemente como hicimos en esta parte. Vale, así llevamos ya la pierna entonces, y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en este punto, que es aplastar y cerrar, y en este caso para poder hacerlo vamos a necesitar destejer un par de puntos. Yo destejo aquí 2 puntos y paso entonces los 5 puntos bajos a través de los 10 puntos bajos como ya hicimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Levantamos una cadena, giramos. Entonces por la hebra de adelante vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento,
giramos y por el otro lado vamos a tejer 5 puntos bajos para tener 11 puntos bajos. Bien, y ahora lo que vamos a hacer en este punto es rematar y cortar, y vamos a hacer otra pierna exactamente igual que esta primera, pero esa sí no la vamos a rematar. Aquí ya tenemos las dos piernas, y en esta segunda pierna lo que vamos a hacer es hacer en el primer punto de la vuelta, hacer un punto bajo y vamos a unir con la segunda pierna haciendo entonces una cadeneta. Y vamos a unirla con un punto bajo en la segunda pierna, más o menos en la misma dirección. Entonces aquí unimos con un punto bajo. Entonces, de este modo tenemos lo siguiente. Tenemos 11 puntos bajos acá, un punto bajo por este lado de la cadena, 11 puntos bajos en esta otra pierna y un punto bajo por este otro lado de la cadeneta. Entonces 11 más 11 más 1 más 1 nos da un total de 24 puntos. Entonces tenemos 24 puntos disponibles para tejer, y lo que vamos a hacer entonces ahora es la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para completar 30 puntos bajos. Este primer punto que ya tejimos aquí en la unión pues ya cuenta como un punto. Entonces hacemos 2 puntos bajos más un aumento y repetimos lo mismo 6 veces hasta que volvamos acá y tengamos 30 puntos bajos. Vale, aquí ya tenemos entonces 30 puntos bajos, y lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y un aumento 6 veces hasta completar 36 puntos bajos. Y una vez completemos esos 36 puntos bajos, vamos a hacer una vuelta más de los mismos 36 puntos bajos. Vale, así llevamos ya el pantalón. Vamos a irle dando forma con ayuda de los dedos a los puntos para que vaya tomando la forma como embombada del pantalón. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 16 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener un total de 34 puntos bajos, y con ese último punto vamos a cambiar al café del cinturón de Woody. Bien, aquí ya cambiamos entonces al color café, y lo que vamos a hacer es 34 puntos deslizados alrededor de toda la vuelta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es 34 puntos bajos alrededor de la vuelta, pero entonces lo que vamos a hacer es que los haremos atravesando el punto deslizado y tomando el punto anterior completo. Es decir que tenemos 3 hebras en este momento, y a través de las 3 hebras es que hacemos el punto bajo. Y así hacemos 34 puntos bajos. Vale, ahora con este último punto de la vuelta vamos a cambiar al color amarillo de la camisa,
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: esta vuelta la vamos a trabajar en blow, es decir, por la hebra trasera, y lo que vamos a hacer es 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución y 8 puntos bajos para tener un total de 32 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 14 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener un total de 30 puntos bajos. A continuación vamos a hacer una vuelta con los mismos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución y 6 puntos bajos para tener un total de 28 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 24 puntos bajos. Antes de continuar con la camisa, lo que vamos a hacer es terminar el cinturón, y para eso lo que haremos es enganchar nuevamente el hilo café en la parte trasera del muñeco, en las hebras que dejamos libres, y vamos a hacer entonces toda la vuelta en puntos bajos y rematamos. Y así tendremos listo ya el cinturón. Bien, ya tenemos listo el cinturón y ahora vamos a continuar tejiendo acá, y lo que vamos a hacer es 3 vueltas más de los mismos 24 puntos bajos que llevamos. Bien, a continuación entonces lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 18 puntos bajos, y una vez terminemos esta vuelta vamos a rellenar muy bien de manera que nos quede muy firme pero sin que se nos abran los puntos. Bien, ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es un punto bajo y una disminución 6 veces y tendremos así 12 puntos bajos. Con ese último punto vamos a cambiar al color piel. Bien, aquí ya cambiamos a la piel y lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y una disminución 3 veces y así tendremos 9 puntos bajos. Y vamos a trabajar en blow esta vuelta. Así lo llevamos entonces y ahora lo que vamos a hacer es 3 vueltas más de los mismos 9 puntos bajos. Y ahora, como la cabeza tiene
una forma tan peculiar, tan específica, es muy necesario que el último punto de la vuelta nos haya quedado en este lateral. Si no está en este lateral, pues tejemos o destejemos los puntos que nos hagan falta para que quede en el lateral y luego la cabeza nos quede de la forma que debe ser. En mi caso, yo tuve que tejer 2 puntos bajos más. Entonces ahora lo que vamos a hacer para comenzar la cabeza es tejer 9 aumentos, es decir que al finalizar la vuelta vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer 18 aumentos, es decir que tendremos 36 puntos bajos al finalizar. Ahora lo que vamos a hacer es 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y luego tejeremos 18 puntos bajos y así tendremos un total de 42 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 21 puntos bajos, luego vamos a hacer una disminución, 3 puntos bajos, 2 disminuciones, 3 puntos bajos, 2 disminuciones, 3 puntos bajos y una disminución y así tendremos un total de 36 puntos bajos. Les voy a dejar la secuencia anotada en este punto para que la puedan hacer más tranquilamente. Bien, ya lo llevamos entonces así y ahora lo que vamos a hacer es tejer 2 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Así la llevamos, como vemos ya se empezó a formar la barbilla, el mentón. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para completar 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 21 puntos bajos y luego vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 7 veces y así vamos a tener un total de 49 puntos bajos al finalizar. A continuación lo que vamos a hacer es una disminución, 27 puntos bajos, luego vamos a hacer 16 puntos bajos pero solo tomando la hebra de adelante, es decir en flow, y finalizamos la vuelta con 4 puntos bajos para tener 48 puntos bajos. Así llevamos la cabeza, así nos quedó la última vuelta que hicimos y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente.
vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 4 veces y luego vamos a hacer un punto bajo y una disminución 8 veces. De este modo nos va a quedar al final un total de 36 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 18 puntos bajos y luego vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces y así completaremos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces y luego haremos 12 puntos bajos y así vamos a tener 36 puntos bajos. Vale, así llevamos entonces la cabeza. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer 4 vueltas más de los mismos 36 puntos bajos. Vale, así llevamos la cabeza y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos. Luego vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces y finalizamos con 14 puntos bajos para tener un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer entonces 2 vueltas de los mismos 30 puntos bajos y vamos a empezar a rellenar la cabeza teniendo mucho cuidado de que no se nos vaya a perder la forma, es decir, que quede sobresaliendo la parte del mentón y la parte de los pómulos como lo queremos. Vale, ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos. Y terminamos de rellenar la cabeza. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces y tendremos 12 puntos bajos al finalizar la vuelta. Bien, ahora antes de cerrar, pues terminamos de rellenar la cabeza y entonces hacemos 6 disminuciones y cerramos de ese modo con la aguja lanera dejando una hebra larga porque con ella vamos a bordar la boca. Aquí ya hicimos entonces las 6 disminuciones y con ayuda de la aguja lanera vamos a terminar de cerrar. Jalamos, vamos a introducir la aguja por el centro del círculo y
vamos a proceder a bordar la boca. Y entonces para eso, guiándonos por el anterior hoodie, lo que vamos a hacer es identificar la parte más prominente, la vuelta más prominente de la barbilla, que es donde tenemos estos aumentos aquí, y vamos a contar 2 vueltas arriba de esa. Vamos a sacar la aguja aproximadamente en este punto. Vamos a calcular para que la sonrisa nos quede de este modo. Por este punto. Y ahora lo que vamos a hacer es contar 6 puntos. Vamos a contar entonces 6 puntos y por el punto de arriba, o sea, dando una leve inclinación, vamos a introducir el hilo y la idea es que logremos marcar un poco la sonrisa, y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la aguja por la parte de atrás y vamos a jalar un poco para marcar la sonrisa así, y luego vamos a introducir la aguja por el punto de al lado y lo sacamos por el último que hicimos, o sea, por este lado. Terminamos de jalar nuevamente y vamos a pasarla por el otro lado y también lo sacamos por la parte de atrás. Y también vamos a jalar el hilo para que nos quede bien marcada la sonrisa. Y ya procederemos entonces a hacer un nudito para rematar, y ya tenemos entonces lista la sonrisa. Para marcar un poco mejor las facciones de que se nos han hundido o deformado un poco por la manipulación, lo que vamos a hacer es con la misma aguja lanera, pero al revés, pues volver a darle forma a la cabeza, pero nos vamos a enfocar entonces en el mentón y en los pómulos, y entonces con la parte de atrás de la aguja empezamos a empujar poco a poco la barbilla para volver a sacar los puntos lo mejor que se pueda, y lo mismo hacemos con la parte de arriba con el mentón, con los pómulos, perdón. E igualmente esto pues lo podemos volver a hacer en cualquier momento a medida que vamos tejiendo, y también al finalizar el muñeco para que garanticemos que la forma pues no se nos vaya a perder. Y entonces de este modo llegamos al final de la primera parte del tutorial. Muy pronto nos estaremos viendo para continuar tejiendo a nuestro querido hoodie de Toy Story. Cualquier duda o comentario que vayan teniendo hasta el momento, háganmela saber en los comentarios, yo los estaré leyendo a todos, y no olviden seguirme en mis redes sociales como @amistejiendo, por allí también estaré respondiendo todas sus inquietudes. Hasta la próxima.